Descubre las terribles pruebas de la indigencia en la Edad Media, un viaje divino revelado en una remota aldea de España, las sombras de la desesperación cubrían cada rincón. La peste, un oscuro velo acechante, se cernía sobre sus habitantes, despojándolos de la fe y la esperanza. Miguel, un simple campesino pero ferviente devoto de San Isidro, se ahogaba en la tristeza mientras su familia, consumida por la enfermedad, clamaba al cielo en busca de un milagro. San Isidro, por favor. ¿Dónde estás en nuestra hora de necesidad?, se preguntaba, arrodillándose en la tierra árida que hacía tiempo había dejado de rendir fruto. Las noches en la iglesia, antaño un refugio de luz y consuelo, se habían vuelto sombrías, un eco de incredulidad donde los murmullos de duda resonaban más fuerte que las oraciones. ¿Será que Dios nos ha olvidado?, se susurraba entre los aldeanos, cuestionando el amor divino mientras las almas se apagaban poco a poco. Pero Miguel, con su fe tan profunda como las raíces de sus cultivos, no se permitía caer del todo. Él soñaba con un milagro, una señal que lo llevara a la esperanza. Un día, mientras labraba su tierra, escuchó un rumor que hacía vibrar su ser, un sacerdote errante, un portador de milagros, viajaba de aldea en aldea. Dios lo envió, pensó, sintiendo una chispa de esperanza. Pero el miedo comenzó a invadirle. ¿Qué dirán mis vecinos si decido buscarlo? ¿Y si en mi búsqueda fallida, mi fe se convierte en objeto de burla? Miguel se debatía entre el impulso de salvar a su familia y el temor a ser desilusionado. Esa noche, cuando la oscuridad se instaló y las estrellas parecían ocultar su luz, Miguel elevó su súplica a San Isidro. Las lágrimas rodaron por su rostro, cálidas y silenciosas. Muéstrame que la esperanza aún respira, imploraba con el corazón desgarrado. Y en ese instante de vulnerabilidad, algo dentro de él cambió. Un susurro de fe le decía que no estaba solo. Con una resolución renovada, Miguel se lanzó a la aventura en busca del sacerdote. Cada paso en el camino era un acto de fe, una manifestación de su deseo por lo divino. A lo largo de su travesía, encontró a otros como él, aldeanos cansados y desilusionados, pero juntos, encendieron una llama de esperanza. Se reunían en la penumbra de la noche, elevando plegarias que se entrelazaban como hilos de un gran manto de fe. Finalmente, cuando su búsqueda parecía fútil, cuando la enfermedad le abrazaba fuerte, Miguel vio una figura en el horizonte, un anciano sacerdote avanzando con una paz que iluminaba el sendero. Su corazón latía con fuerza, una esperanza vibrante brotaba en su pecho. ¿Será él un verdadero enviado de Dios? Miguel se preguntaba, mientras la comunidad lo observaba con miradas expectantes. La tensión era palpable, el aire cargado de anhelos y dudas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada paso que el sacerdote daba, el aire parecía vibrar, y una calma extraordinaria llenaba el ambiente. Miguel, conteniendo la respiración, sintió que la intervención divina estaba a punto de manifestarse. ¿Este es el comienzo de nuestra salvación?, se preguntaba, su corazón ardiendo en anticipación. Pero justo antes de que la incertidumbre se desvaneciera, el anciano alzó la mirada, y un brillo celestial iluminó su rostro, dejando a todos en la aldea sumidos en un profundo asombro, esperando el desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. La luz que emanaba del rostro del sacerdote parecía traer consigo un aliento de vida. Los corazones de los aldeanos pulsaban en un compás de expectativas y esperanzas renovadas. Miguel, sintiendo un calor inexplicable, se dio cuenta de que, a través de esos ojos cansados pero llenos de sabiduría, el anciano traía consigo la voz de Dios. Queridos hijos de esta tierra olvidada, comenzó a hablar el sacerdote, su voz profunda y cálida como el sol que se filtra entre las nubes después de una tormenta. No temáis, por el amor de Dios, pues aún hay esperanza. Cada lágrima que habéis derramado ha sido contada. Vuestra fe ha abierto una puerta en el cielo. Miguel sintió como un torrente de aliento fresco lo envolvía, como si esas palabras hubieran sido su salvación esperada. Pero el sacerdote continuó,
he venido para deciros que la verdadera curación no solo llega de la mano de lo material, sino de la transformación del corazón. Vuestras oraciones han sido escuchadas. Diciendo esto extendió su mano en un gesto que radiaba compasión. Y hoy, Dios desea restaurar no solo la salud de vuestros cuerpos, sino también de vuestras almas. Los murmullos comenzaron a ser más densos, como si el aire hubiera cargado de electricidad. ¿Qué significaban esas palabras? Miguel miró a su alrededor, encontrando ojos brillantes entre sus vecinos. La esperanza se agitaba en ellos, llenando el ambiente con un leve murmullo de fe. San Isidro nos mira, amigos, continuó el anciano. Él busca que nos unamos, que levantemos estas manos en unidad. Unímonos en oración. Clamemos con un solo corazón, con una fe poderosa que atraviese esta oscuridad. De repente, Miguel sintió un impulso, un deseo ardiente de unirse a sus hermanos y hermanas en esa súplica. Con su voz resonante, el sacerdote comenzó a orar, y Miguel se unió, sus palabras fluyendo como un río. Oh, Dios de milagros, escucha nuestro clamor. San Isidro, ven a nuestro lado, restaura nuestra tierra y sana a nuestros enfermos. Las voces se unieron en un coro poderoso, y la aldea pareció vibrar con cada palabra pronunciada. Mientras las oraciones ascendían al cielo, algo extraordinario ocurrió. Una luz suave comenzó a envolver el lugar, no era como la luz del día, sino una luz que emanaba del amor del Señor. Miguel sintió como la emoción lo inundaba, su ser entero se llenaba de una paz que nunca había conocido. Era como si cada palabra que decían, cada lágrima que habían derramado, se transformara en un puente hacia el cielo. Pero, justo cuando la atmósfera se cargaba de una anticipación palpable, el sacerdote hizo una pausa, sus ojos recorriendo el rostro de cada uno. Sin embargo, debemos recordar, dijo, la transformación viene pues se necesita fe. ¿Estás dispuesto a creer más allá de lo que tus ojos pueden ver? Porque lo que Dios tiene preparado para vosotros supera cualquier expectativa. Miguel sintió que el eco de esas palabras lo desarmaba. ¿Qué sacrificio estaba dispuesto a hacer? La duda asomaba tímidamente, como una sombra antes del amanecer. Pero el amor por su familia y su comunidad superó su miedo. La fe parecía abrazarlo, y en ese instante supo que debía actuar. Pero entonces, justo cuando el anciano sacerdote parecía estar a punto de revelar el próximo paso en la senda de la renovación, una nube densa apareció en el horizonte, oscureciendo el cielo y advirtiendo de una nueva tormenta. ¿Qué significaba esto para su comunidad? ¿Podría la llegada de la tormenta desvanecer la esperanza recién restaurada? La inquietud recorrió el aire y Miguel, sintiendo las palpitaciones del miedo, se preguntó, ¿qué vendrá después de esto? La respuesta estaba en el viento, quizás en el corazón de cada uno de ellos, esperando ser revelada. La nube oscura se cernía sobre la aldea, un presagio que parecía gritar en silencio. La esperanza, que antes danzaba con liviandad en el aire, ahora se tornaba pesada, como si las preocupaciones del mundo real regresaran para atormentar los corazones esperanzados. Miguel miró a su alrededor y notó cómo el sacerdote alzó la vista hacia el cielo gris, reconociendo la amenaza que se avecinaba. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y un profundo entendimiento. Amados hijos, comenzó nuevamente el sacerdote, su voz resonando más fuerte que el viento que comenzaba a soplar. Las tormentas no solo son fenómenos del tiempo, son retos que nos brinda la vida. Cada uno de vosotros ha enfrentado tempestades, y hoy no será diferente. Pero recuerda, es durante las tormentas donde se forja nuestra verdadera fe. Miguel sintió que esas palabras le atravesaban como un rayo de luz, recordándole que la fe no se trataba de vivir sin dificultades, sino de hallarse firme a pesar de ellas. Las miradas de los aldeanos se entrelazaban, cada uno sintiendo el mismo ardor en su pecho. Había algo en la forma en que el sacerdote hablaba, como si las nubes amenazadoras fueran simplemente una cortina ante una verdad mayor. Hoy, levantemos nuestros corazones en oración no solo por nuestra protección, sino para prepararnos para los milagros que vienen, instó el anciano, gesticulando como si separara la bruma con sus manos. Clamemos, hermanos, con el ardor que arde en nuestro interior. Que nuestras voces sean un faro que disipe la oscuridad. Con cada palabra, Miguel sentía que su fe crecía. Las dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un firme deseo de abrazar lo desconocido, de enfrentar la adversidad con la esperanza de la victoria. Él y sus vecinos se unieron en una oración ferviente, sus voces unísonas desafiando el retumbar de los truenos que comenzaban a sonar. Señor,
protégenos. San Isidro, escucha nuestra súplica. Aún en la tormenta confiamos, porque sabemos que estás aquí. Las olas de aire frío arremetían, pero la paz se apoderaba de Miguel. Era un momento mágico, donde la comunidad se unía en un solo espíritu. Abrazados por la fe, se sentían fuertes, inquebrantables. Miradas de determinación se pasaban de uno a otro, la tormenta, aunque real, parecía pequeña ante la promesa de lo eterno. Pero justo cuando se encontraba en el clímax de su oración, la tormenta desató su furia. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno que resonó como un tambor de guerra. Algunos de los aldeanos retrocedieron, asustados por la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, Miguel, en medio del temor, sintió que una oleada de valentía lo empujaba a mantenerse firme. Este es solo el comienzo, gritó el sacerdote sobre el estruendo, su voz cargada de convicción. Recuerda, cada gran prueba es la antesala a un milagro. Quedaos firmes, porque lo que está por venir cambiará nuestra historia. Las palabras del anciano calaron hondo en el corazón de Miguel. Quedarse firme ante la adversidad no era solo una cuestión de resistencia, era una cuestión de fe viva, de confianza absoluta en que Dios estaba con ellos en cada paso, incluso en medio de la tormenta. Mientras los relámpagos iluminaban brevemente su entorno, Miguel sintió que la comunidad estaba a punto de descubrir algo. Algo que iba más allá de una cura o una provisión material. Era un cambio en su interior, una transformación del espíritu que abriría puertas impensables. La tempestad rugía sobre ellos, pero la promesa de Dios vibraba en sus corazones. ¿Estaban ellos listos para recibir el milagro que aguardaba? La pregunta revoloteaba en la atmósfera cargada, como un eco que demandaba respuestas. Y mientras las gotas de lluvia comenzaron a caer, un susurro en el viento parecía preparar el terreno para lo que estaba por venir. La lluvia comenzó a caer, primero tímidamente, como si el cielo mismo dudara de la fuerza de su propia furia. Pero pronto, el agua se transformó en un torrente, empapando la tierra y a los aldeanos que permanecían firmes y serenos. La brutalidad del clima parecía competir con el fervor de sus corazones, y en medio de esa batalla, el sacerdote alzó su voz aún más. La tempestad puede ser ruidosa. Pero nuestra fe es un refugio en medio de la tormenta. Nunca olviden que Dios habita en las almas valientes, gritó, y las palabras resonaron bajo los cielos oscuros. Las manos de los aldeanos se alzaron hacia el cielo, como buscando aquel sostén divino que jamás falla. Miguel miró a su alrededor, viendo a cada uno de sus vecinos envueltos en una atmósfera de comunión profunda. Era como si la lluvia se hubiera transformado en un vino de gozo, una bendición que lavaba las penas y preocupaciones. En ese momento, sintió una calma indescriptible. Por primera vez, se dio cuenta de que la lucha podría ser parte de su camino y no solo un obstáculo. Señor, danos la fuerza para comprender tu voluntad, clamó Miguel entre lágrimas. Una chispa de esperanza iluminó su ser, y sintió que estaba siendo transformado, no solo por la lluvia, sino por la presencia del Altísimo en medio de la tormenta. El sonido del trueno resonó nuevamente, y algunos se sobresaltaron, pero el sacerdote fue rápido en calmar a los que temían. Recuerden, solo cuando aceptamos la tormenta como parte de nuestra historia, nos dejamos sorprender por el milagro que siempre acompaña. Las aguas pueden creerse poderosas, pero hay algo aún más fuerte, nuestra unión en fe. Las palabras del sacerdote parecían calar hondo, tocando las fibras más sensibles del corazón de cada aldeano. Miguel, sintiendo que la comunión de actores en esta obra divina servía de catalizador, se unió a un grupo de jóvenes que empezaron a cantar un himno antiguo, uno que hablaba de libertad, de fe, de esperanza. Las voces alzadas, acompañadas del rugido de la tormenta, creaban una sinfonía única, donde el miedo y la valentía danzaban juntos. Pronto, el viento empezó a cambiar. Un alivio comenzó a desbordarse en el ambiente. Era como si la tormenta, al sentirse confrontada por esa fe inquebrantable, decidiera tomar un respiro. Las gotas de lluvia, que antes caían como dagas, comenzaron a suavizarse, y en lugar de dolor, se convertían en un baño de gracia. Miguel miró hacia el cielo y vio entre las nubes grises un destello de luz. Era como si Dios, en medio de sus súplicas, estuviera enviando un mensaje de que todo estaba bajo control. En ese instante, comprendió que las tormentas son necesarias para que florezca la fe genuina, para que se desarrolle el carácter. ¿Qué esperas, Miguel?, se dijo a sí mismo. Este es el momento de ser valiente, de actuar con confianza. Mientras tanto,
una nueva ola de fervor surcaba el espíritu de los presentes. Había una necesidad de unir fuerzas, de hacer un pacto de vivir la vida a la luz del milagro que Dios prometía, incluso en medio de la adversidad. Sin embargo, justo cuando la esperanza llena de luz parecía apoderarse del corazón de la comunidad, un trueno final retumbó con una fuerza inesperada, como si el cielo mismo preguntara: ¿estás preparado para recibir lo que viene? Las miradas de todos se volvieron hacia el sacerdote, y la pregunta flotaba en el aire, cargada de misterio. Miguel sintió que algo grandioso estaba a punto de suceder. Las nubes oscurecían el cielo, pero más allá de su espesor, un rayo de luz comenzaba a atravesarlas. Un resplandor cálido se esparcía sobre los corazones de los aldeanos, y las miradas se llenaban de expectativa. Era claro que aquel día marcaría un antes y un después. Miguel, sintiéndose impulsado por algo más grande que él mismo, decidió dar un paso adelante. ¿Qué significa esto?, se preguntó, mirando al sacerdote. El hombre de Dios, entrecortando su respiración, se volvió hacia la congregación. El cielo responde a nuestra fe con su poder. Escuchen, el trueno nos llama no solo a temer, sino a actuar. Tenemos que estar listos para lo que Dios nos tiene preparado. El aire se tornó electrizante, y en ese momento, el sacerdote hizo una señal. Levanten sus voces una vez más, hermanos. Que este canto suba como una ofrenda al cielo. Las almas se unieron en un clamor ferviente, y juntos entonaron una melodía que resonaba en cada rincón del lugar. Era una declaración de fe ante la adversidad, un grito de esperanza que atravesaba la tormenta. Las gotas de lluvia, que anteriormente eran un torrente férreo, empezaron a bajar con más calma, como si se unieran al ritmo de la alabanza. Cada gota se convertía en una bendición, y en medio del canto, Miguel sintió que la tierra parecía respirar. Las flores, en su lucha por sobrevivir, comenzaban a erguirse, mostrando su belleza aún entre las condiciones más difíciles. La naturaleza misma respondía al sonido de la fe. De repente, el sacerdote hizo una pausa. Se detuvo, con un brillo en los ojos. Hoy, amigos míos, no solo pedimos. También debemos accionar. Dios ha escuchado nuestras súplicas. Necesitamos prepararnos para recibir el abundante suministro que viene con la fe. Quizás, lo que hemos estado esperando está más cerca de lo que creemos. Las palabras llenaron el aire como un perfume fragante. Miguel sintió su corazón latir con fervor. Había en la atmósfera una sensación de revelación. El sacerdote instó a los aldeanos a que se unieran en grupos pequeños, a que compartieran sus necesidades, sus deseos, y las cargas que llevaban. Estaba claro que la comunidad no solo debía resistir, sino también actuar. Mientras las parejas y los grupos comenzaron a hablar entre sí, Miguel tomó un momento para observar. Las expresiones de los demás estaban llenas de esperanza, pero también de un temor latente. ¿Qué si este no es solo un momento pasajero? ¿Y si debemos enfrentar algo aún más formidable?, pensó. Una pregunta crucial surgía en su corazón: ¿qué pasaría si la providencia divina requería un sacrificio aún mayor? Él se acercó a su amigo Pedro, quien parecía más preocupado que nunca. ¿Qué harás si esto no acaba bien? ¿Estás dispuesto a recibir lo que venga, pase lo que pase?, preguntó Miguel, sintiendo la necesidad de profundizar en esa conversación crítica sobre el sacrificio. Pedro lo miró, la angustia visible en su rostro. Uno siempre espera lo mejor, pero ¿y si la realidad es más dura de lo que imaginamos? El sonido de un nuevo trueno resonó en la distancia, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este momento no era solo una prueba de su fe, sino de su voluntad para sostenerse. Había un eco que resonaba en su mente, un llamado a aceptar el camino que Dios había trazado. Quizás, musitó Miguel con determinación, hemos llegado al momento de enfrentar nuestras mayores luchas, no solo con valentía, sino con un corazón dispuesto a recibir. Tal vez es ahí donde reside el verdadero milagro. La atmósfera se llenó de un sentido renovado de propósito. Mientras la comunidad se preparaba para avanzar, Miguel sintió que el viento cambiaba una vez más. ¿Estaría preparado para el sacrificio que podría requerir recibir las bendiciones divinas? Algo en su interior vibraba con la certeza de que se acercaba una etapa crucial en sus vidas. Y así, el cielo seguía retirando sus velos, dejando entrever un plan que estaba apenas comenzando a desnudarse. En su corazón, Miguel se preguntó: ¿qué nueva revelación vendría luego, y cómo se enfrentarían a lo inimaginable?
La congregación seguía vibrando con una energía renovada. Las voces aún resonaban en el aire, como un eco que prometía realizar el milagro que todos anhelaban. En medio de la marea de emociones, Miguel decidió actuar. Dio un paso hacia el centro del grupo, donde las miradas se volvían cada vez más expectantes. Sabía que este era el momento de ser valiente, de dejar atrás el miedo y abrazar la fe. Hermanos, comenzó Miguel, su voz temblando por el peso de la responsabilidad, este es el tiempo que hemos estado esperando. No solo debemos orar y esperar, debemos unirnos y ser la respuesta a nuestras propias oraciones. Si Dios ha escuchado nuestros gritos, es porque se acerca la hora de actuar, juntos. Un murmullo de entusiasmo comenzó a circular por la multitud. La fe de cada individuo parecía fortalecerse, uniendo sus corazones en una sola voz. Mientras hablaba, Miguel notó a un viejo conocido, don Alberto, a un costado, que lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza. Era un hombre sabio, y en su mirada había historias de batallas pasadas, victorias y derrotas. Sin dudar, Miguel se acercó a él. Don Alberto, ¿qué cree que debemos hacer? Las palabras son poderosas, pero la acción mueve montañas. ¿Qué pasos necesitamos tomar para que esta comunidad se fortalezca en la adversidad? El anciano frunció el ceño, reflexionando. Miguel, la fe sin acción es como una tierra seca sin lluvia. Debemos buscar el bien de todos en conjunto. A veces, eso significa sacrificar algo de nosotros mismos. No podemos esperar que la ayuda llegue del cielo sin extender también nuestras manos. Estas palabras calaron profundo en el corazón de Miguel. Recordó las luchas que cada uno de ellos había enfrentado. Muchos hogares estaban en crisis, las familias luchando por tener un plato de comida, un techo seguro. ¿Cuántos de nosotros podemos dar algo?, preguntó, mirando a su alrededor. ¿Quién está dispuesto a traer un poco de lo que tiene y compartirlo con aquellos que no pueden? Hoy, no solo busquemos bendición para nosotros, también para nuestro prójimo. Algunos comenzaron a murmurar, mirándose entre sí. Era un desafío, y no todos estaban listos. Pedro levantó la mano, temiendo que su voz no llegara. Pero, ¿y si no tenemos suficiente para nosotros? ¿Y si al dar, nos quedamos vacíos? La preocupación era palpable, pero Miguel sonrió con confianza. La historia de los 5 panes y 2 peces nos enseña que cuando compartimos, Dios multiplica. ¿Quién se atreve a dar un paso de fe, a confiar que al ayudar a otros, también seremos ayudados? Un silencio sagrado se apoderó del lugar mientras cada uno reflexionaba sobre su propia disposición. Entonces, un rayo de luz iluminó la oscuridad del cielo, como si Dios mismo respondiera a su búsqueda. Las nubes comenzaron a despejarse lentamente, dejando caer suaves gotas de lluvia que ahora sabían a bendición. Don Alberto alzó la voz. Hoy, lo que hacemos no es solo un gesto. Es una declaración de que somos una familia, que compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías, y que la fe es más fuerte cuando es colectiva. Su voz estaba llena de determinación y el ambiente cambió, cargado de una expectativa emocionante. Mientras las primeras manos se alzaban, ofreciendo lo que podían dar, el sacerdote se unía a ellos. Esto es el comienzo, hermanos. Comencemos a construir la ayuda que necesitamos. Protejamos a nuestra comunidad como hermanos y hermanas de fe. Miguel observó con lágrimas de alegría en los ojos. La entrega de cada uno era un himno de amor y compromiso. Pero en su corazón, algo le decía que este acto de unidad era solo el comienzo de algo más desesperante. ¿Qué más exigiría la senda de la fe a aquellos que ahora se atrevían a actuar? ¿Dónde los llevaría esta nueva urgencia? La respuesta estaba escondida en los pliegues del cielo que se desnudaban. Y así, mientras el último rayo desaparecía, Miguel se sintió ante el umbral de un nuevo desafío. ¿Estamos prontos para enfrentar lo que vendrá? ¿Seremos capaces de sostenernos en lo alto? ¿Incluso ante las pruebas más duras? Su espíritu ardía con la pregunta, y el viento que ahora soplaba traía consigo ecos de lo que estaba por llegar. La atmósfera en la congregación se transformó. Las gotas de lluvia se convirtieron en un símbolo palpable de esperanza. Miguel cerró los ojos, sintiendo cada gota como una bendición singular. Era como si el cielo estuviera guiando cada uno de sus pensamientos y acciones. La comunidad, unida ahora en una sola misión, parecía estar al borde de lo que iba a venir.
Hermanos, hoy vamos a dar más que nuestras manos, daremos nuestros corazones, proclamó Miguel con fuerza. Las palabras fluyeron de su ser, impulsadas por una chispa divina que solo se puede experimentar cuando uno está alineado con su propósito. Don Alberto, con una mirada atenta, comenzó a caminar por el centro de la congregación. Cada uno de nosotros tiene una historia, una carga que llevar. Pero, ¿qué pasaría si nuestras cargas las lleváramos juntos? ¿Qué si en lugar de vivir en la escasez, comenzáramos a compartir lo que tenemos, aun cuando no parezca suficiente? Algunas cabezas comenzaron a asentir, mientras otras mantenían el ceño fruncido, desbordando dudas. La realidad del sacrificio empezaba a calar en sus corazones. Miguel, sintiendo la resistencia, decidió ser más audaz. Demos un paso al frente, no solo para ayudar a nuestros hermanos necesitados, sino también para sanarnos a nosotros mismos. Las palabras lo movieron más allá de su propia comprensión. Eran un llamado a la acción, una invitación a elevar la fe a niveles que nunca habían imaginado. Poco a poco, uno a uno, los miembros comenzaron a levantarse, dispuestos a ofrecer algo, comida, ropa, tiempo, o simplemente un abrazo cálido. Mientras avanzaban al frente, una atmósfera de amor incondicional comenzó a llenar el espacio. Las lágrimas caían al suelo, no solo de tristeza, sino de liberación y de amor. Lo que Miguel había comenzado como un simple llamado a la acción se estaba convirtiendo en un poderoso movimiento de fe. Eso es, adelante, exclamó Miguel. Lo que damos no se mide en cantidad, sino en la intención de nuestro corazón. Cuando compartimos, Dios multiplica, reafirmó, recordando la historia que había compartido anteriormente, llevando a todos a un punto de conexión profunda. La lluvia mansa seguía cayendo, como una sinfonía divina que resonaba en los corazones. En medio de todo esto, Miguel notó que dos niños pequeños se separaban del grupo. Eran hermanos que siempre se habían mantenido en silencio, vetados por el miedo y la inseguridad. Un impulso lo llevó hacia ellos. ¿Qué ofrecéis esta noche?, les preguntó, agachándose a su nivel. Se miraron entre sí, luego bajaron la cabeza. No tenemos nada, murmuró la niña. Sin embargo, Miguel vio algo en sus ojos. ¿Y si cada uno de vosotros trae una sonrisa? Eso puede cambiar el día de alguien, ¿verdad? Los niños asintieron, aunque sus dudas aún eran evidentes. Era en esos momentos de vulnerabilidad donde la fe intervenía con fuerza, donde los gestos más pequeños podían convertirse en los más grandes. Las horas pasaban, y la velada seguía creciendo en intensidad. La congregación había creado un círculo alrededor de Miguel y los niños, el amor brillando como un faro en la noche. Previendo el futuro, Miguel sabía que lo que venía no sería fácil, que se aproximaban desafíos que pondrían a prueba su fe y unidad. Al final de la reunión, cuando las luces comenzaban a titilar, Miguel levantó la vista hacia el cielo. Señor, ¿qué más quieres enseñarnos? ¿Qué vendrá después de este acto de amor? Un viento suave acarició su rostro como la respuesta a su pregunta, y en ese instante, comprendió que la respuesta no estaba en las palabras, sino en el camino que se abriría ante ellos. La congregación, aún unida, miró a Miguel con expectación. ¿Qué más habría en su viaje de fe? Así terminó una noche llena de promesas, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Y con el corazón palpitante, Miguel se sintió listo para lo que Dios tenía preparado. ¿Podrían ellos ser la luz que su comunidad necesitaba en las sombras venideras? La respuesta estaba en el horizonte. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba suavemente a través de las nubes dispersas, reflejando la promesa de un nuevo día. Miguel despertó, sintiendo una renovada energía que parecía fluir por sus venas. La lluvia de la noche anterior no solo había sido un símbolo, había preparado el terreno para lo que estaba por venir. Con la congregación aún vibrante en su mente, Miguel decidió visitar a don Alberto, ansioso por compartir su visión. Al llegar a su hogar, lo encontró sentado en su patio, rodeado de flores que parecían bailar con la brisa. La presencia de don Alberto siempre traía un aire de sabiduría que confortaba el alma. Buenos días, hermano Miguel, le saludó don Alberto con una sonrisa serena. ¿Qué te trae por aquí en esta hermosa mañana? Don Alberto, tengo una sensación profunda, comenzó Miguel, sentándose junto a él. Siento que estamos a punto de entrar en un tiempo de transformación. La unidad que experimentamos anoche debe convertirse en acción. Debemos salir y tocar a quienes nos necesitan. Don Alberto lo miró,
sus ojos destilando comprensión. Así es, hijo. Pero recuerda que el camino de la fe no siempre es fácil. Habrá desafíos que pondrán a prueba nuestra voluntad de servir. Miguel no titubeó. Lo sé. Pero nuestro amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Juntos, podemos mover montañas. El anciano asintió lentamente. La fe requiere acción, y el amor se manifiesta a través del sacrificio. Comienza hoy. Sal a la comunidad, comparte esa energía que llevas dentro y deja que el Señor te guíe. Agradecido, Miguel salió de la casa de don Alberto, decidido a llevar adelante su misión. Reuniendo a algunos miembros de la congregación en la plaza del pueblo, comenzó a compartir su idea. Queridos hermanos, hoy vamos a salir a las calles. Entregaremos comida, ropa y, lo más importante, nuestro tiempo. Cada uno de nosotros tiene en su corazón un fuego que puede encender la esperanza en aquellos que han perdido todo, exclamó. Los rostros alrededor comenzaron a brillar. La idea tomó fuerza, y juntos comenzaron a organizarse. Miguel sintió que el clima a su alrededor cambiaba. Era como si el mismo cielo sonriera con cada sonrisa y cada abrazo compartido. El grupo se dividió en equipos, cada uno cargando cajas con alimentos y ropa. Mientras recorrían las calles, el amor de Dios se sentía en cada rincón. Miguel observó cómo las miradas de sorpresa y gratitud se entrelazaban con lágrimas de alegría. Era un espectáculo de amor y humanidad en acción. Al llegar a un hogar donde un anciano vivía solo, Miguel tocó la puerta. Al abrirse, la expresión del hombre fue una mezcla de sorpresa y asombro. Con un pequeño gesto, el anciano murmuró, «Nunca pensé que recibiría algo hoy». «Hoy sonreímos juntos», respondió Miguel, aferrando su mano. El anciano, con lágrimas en los ojos, recibió el abrazo lleno de amor, sintiendo la conexión que todos necesitaban en ese instante. La tarde continuó, y Miguel se sintió en comunión con algo mucho más grande, la verdadera esencia de la comunidad. Cuando terminaron, un joven se acercó, sin abrazos que ofrecer, pero con la mirada iluminada. «Lo que han hecho hoy ha cambiado mi vida», dijo. Las palabras eran breves, pero cargadas de un profundo peso espiritual. Miguel sintió un cosquilleo en su corazón. Sabía que lo que hacían no era solo altruismo, era una manifestación del amor divino. Cuando la última caja fue entregada, el grupo se sentó en un parque cercano a reflexionar lo vivido. «Hoy hemos comenzado una nueva etapa», dijo Miguel a su congregación. «Pero el camino no termina aquí. Cada día será una oportunidad para extender nuestras manos y corazones». El murmullo de aceptación llenó el aire. Pero mientras la emoción vibraba en el ambiente, Miguel no pudo evitar preguntarse sobre los pasos que aún quedaban por dar. Con cada acción, crecían no solo en amor, sino también en responsabilidad. ¿Qué experiencias les aguardaban en el futuro? ¿Cuáles serían las pruebas que fortalecerían? No solo su fe, sino su unidad como comunidad. Antes de cerrar el encuentro, sintió un viento suave abrazarlo nuevamente, como un recordatorio de que algo más grande estaba escondido en el horizonte. Mientras los miembros de la congregación se dispersaban, una pregunta persistía en el aire: ¿podrían realmente estar preparados para lo que Dios tenía planeado para ellos? La respuesta, más que un mero deseo, se presentó como una promesa vibrante por descubrir. La luna iluminaba el cielo, arrojando un resplandor plateado sobre el pueblo, que dormía bajo su manto nocturno. La mañana del día siguiente llegaría con nuevas oportunidades, pero Miguel no podía esperar para sumergirse en el propósito que había ardido en su corazón. Sentía el llamado de servir, y en su mente revoloteaban imágenes de la comunidad que había tocado su alma. Al amanecer, Miguel se reunió nuevamente con don Alberto. El anciano lo recibió con la paz que siempre lo caracterizaba. «¿Te despiertas con nuevos sueños, hijo?», preguntó, su mirada sincera penetrando en el corazón de Miguel. «Sí, don Alberto. Quiero llevar a nuestra congregación más allá de lo que hicimos ayer. He pensado en una forma de conectar más con nuestras raíces, de no solo dar, sino también de aprender de aquellos que más sufren», respondió Miguel. Don Alberto sonrió, su risa resonando con un eco cálido. «Eso es hermoso, Miguel. Pero recuerda que en el corazón de la necesidad también hay sufrimiento. Debes prepararte para enfrentar realidades duras». Miguel asintió, consciente de lo que esas palabras significaban. La pobreza era un tema profundo,
que tocaba las fibras de la humanidad. Quiero que veamos no solo a las personas a las que ayudamos, sino también sus historias. Quiero comprender su sufrimiento, afirmó con determinación. Al salir de la casa de don Alberto, Miguel comenzó a hablar con su grupo de amigos, quienes habían compartido la misión de ayudar a la comunidad. Les propuso una nueva idea: saliremos a las calles, no solo para entregar, sino también para escuchar. Queremos saber qué significa la pobreza para ellos, cómo podemos ser parte de su lucha. Los ojos de sus amigos se iluminaron. ¿Escuchar? ¿Sentir su dolor?, preguntó Ana, una joven llena de pasión. Eso es algo profundo, Miguel. Eso necesita coraje. Así es, contestó Miguel. Pero solo así podremos verdaderamente amarlos. Solo así podremos servirles en su totalidad. Con esa premisa, el grupo se preparó. Esa mañana, Miguel y su congregación tomaron la decisión de llevar consigo cuadernos y lápices. Iban a apuntar no solo lo que veían, sino también lo que sentían. Al llegar a las calles más empobrecidas del pueblo, la brisa era diferente. El aire estaba cargado de historias, suspiros y esperanzas perdidas. Se acercaron a una mujer con un niño en brazos, cuyas ropas deshilachadas hablaban de su lucha diaria. ¿Cómo están usted y su familia?, preguntó Miguel, ya con el cuaderno abierto. La mujer levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una vida de adversidad. Estamos bien, dentro de lo que cabe. Solo buscamos un poco de paz en este mar de dificultades. Mientras conversaban, Miguel sintió una punzada en su corazón. ¿Cómo definiría esto? La verdad era dura, y el sufrimiento palpablemente real. Notó que muchos de los rostros que se acercaban a ellos llevaban un peso en los hombros, transformando el acto de dar en un momento de profunda conexión. Cada historia que escuchaban calaba más hondo. Desde la familia sin hogar hasta los jóvenes que luchaban por conseguir una educación, todas compartían el mismo deseo de ser vistos, de ser escuchados, de ser amados. Miguel y su grupo tomaban notas, pero, sobre todo, guardaban en sus corazones el eco de cada voz. Creemos que al escuchar sus historias, podremos ayudarlos mejor, dijo Miguel a un grupo reunido, sus voces resonando como un susurro de esperanza en la comunidad. Hoy somos uno. Mientras la tarde caía y el sol comenzaba a ocultarse, Miguel sintió una oleada de amor y tristeza. Había visto el reflejo de la realidad, y todos en el grupo estaban cambiando. Las palabras y los sentimientos se entrelazaban, creando un lazo indestructible. Era un momento sagrado que marcaba un antes y un después. Sin embargo, una inquietante pregunta brotó en su mente: ¿podría la comunidad realmente asimilar todo lo que estaban descubriendo? ¿Sus corazones cumplirían el llamado de amar y servir en medio de tanta oscuridad? La ruta que se abría frente a ellos estaba llena de desconocido, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la última luz del día se desvanecía, Miguel miró a sus compañeros y sintió el peso de la realidad: algo más grande que ellos estaba en juego. Un susurro espiritual les decía que esta era solo la primera de muchas pruebas que forjarían su camino hacia adelante. ¿La historia apenas comenzaba? ¿Cómo afrontarían lo que estaba por venir? La comunidad había pasado por un giro extraordinario en tan solo unos días. Miguel, con el fuego de su fe encendido, sabía que estaban a punto de cruzar un umbral decisivo. La lluvia que había caído no solo había limpiado las calles, había revitalizado los corazones somnolientos y áridos. Miguel se levantó aquella mañana con una convicción renovada. Se reunió con los miembros de la congregación en la plaza central. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando con fuerza. Hoy no solo continuamos nuestro camino de servicio, hoy nos unimos para sanar primero nuestros corazones. Necesitamos entender a fondo la lucha del que sufre para poder ofrecer una ayuda efectiva. Los rostros que lo rodeaban mostraban una mezcla de comprensión y determinación. La experiencia de escuchar a aquellos que antes eran solo rostros en su camino había derribado los muros de su indiferencia. Miguel tomó un momento para observar a su alrededor, comprendía que habían despertado a una nueva realidad. Es hora de construir puentes, no solo dar limosnas, continuó Miguel, su tono lleno de pasión. Durante la próxima semana, nos adentraremos en la vida de aquellos que están luchando. Viviremos con ellos, compartiremos sus cargas. La comunidad murmuró, sintiendo la profundidad de su propuesta. Algunos se mostraban inquietos, otros animados.
¿Estás seguro de que estamos listos para esto? Preguntó Ana, la joven llena de fervor. Es una cosa escuchar, pero vivirlo es diferente. Miguel sintió ese reto como un eco de su propia inquietud. Entiendo el miedo, pero es precisamente en la incomodidad donde crecemos. Y en la unión de nuestras manos y corazones, Dios restaurará esta tierra. Con ese espíritu, la comunidad se organizó. Cada familia se comprometió a compartir al menos un día con alguien en necesidad. Había un sentido de misión fervorosa vibrando en el aire, la fe comenzaba a tomar forma a través de acciones concretas. El primer día, Miguel y varios otros se acercaron a una familia que vivía en condiciones vulnerables. Abrieron las puertas del corazón y su hogar, y en ese cálido encuentro, comenzaron a compartir historias. El padre de la familia, don Fernando, un hombre cansado pero con un brillo en los ojos, les contó sobre las dificultades diarias. Cada día es una batalla, confesó, pero también hay pequeños milagros. Mis hijos siempre encuentran motivos para sonreír. Miguel sintió que esa luz en medio de la oscuridad era un recordatorio poderoso de que la fe podía florecer en cualquier circunstancia. Debemos ayudarles a que esa luz brille aún más, dijo a los demás, con el corazón henchido de amor. Durante esa semana, la comunidad se unió en diversas casas, creando lazos profundos y auténticos. Compartían su tiempo, sus risas y también sus lágrimas. Esa conexión cambió poco a poco la dinámica del pueblo. Las tensiones mermaron, las conversaciones comenzaron a ser más sinceras y las inquietudes se convirtieron en compromisos. Pero un día, cuando el sol brillaba con fuerza, una sombra de incertidumbre se cernió en el aire. Un rumor se esparcía, en un pueblo cercano, la desesperación había llevado a algunas familias a la desesperación más profunda. Miguel sabía que tenían que actuar. Esto no termina aquí, dijo en una reunión extraordinaria. Si hay otro lugar que sufre, es nuestro deber llevarles el mismo amor que hemos recibido. Ahora, el grupo vibraba con energía. Se prepararon para un viaje, llevando no solo alimentos, sino también el amor recién desarrollado en sus corazones. Miguel sabía que esto era un paso crucial. Al llegar al pueblo afectado, su presencia fue recibida con confusión, pero también con esperanza. Podían ver la diferencia, unas manos dispuestas a ayudar, unas voces que traían esperanza. Miguel rápidamente se unió con líderes locales y comenzaron a comprender cómo podían ayudar. Es hora de ser la respuesta a las oraciones de otros, dijo Miguel, y esas palabras resonaron en cada corazón. Así, comenzaron a construir un puente entre dos comunidades, trabajando para organizar actividades de apoyo mutuo. Un viento suave sopló alrededor, trayendo consigo un sentido de propósito fresco. Miguel se dio cuenta de que aquellos momentos de servicio no eran solo actos de caridad, eran también momentos de transformación. Cada rostro que conocían, cada historia que escuchaban, era una oportunidad de crecer en amor, en valor y en unidad. Poco a poco, esa unión se convirtió en un movimiento. La noticia de su labor se esparció. Otros pueblos empezaron a unirse a su causa, formando una red de apoyo. Era como si Dios hubiera soplado sobre las brasas de su fe, avivando un fuego que se haría imparable. Un día, mientras estaban organizando un nuevo encuentro comunitario, Miguel se sorprendió al ver llegar a uno de los ancianos de su aldea que había estado enfadado y reacio a participar. Vine porque he oído lo que están haciendo, dijo, su voz temblando. Nunca creí que pudieran cambiar el miedo por amor. Miguel sintió un torrente de alegría en su corazón. Este es el poder del amor, de la unidad, respondió. Nunca es tarde para convertirse en la luz que necesaria. Así, con cada nueva conexión, la luz del pueblo brillaba aún más fuerte, recordando que incluso en tiempos de sufrimiento, la fe y el amor podrían restaurar lo que parecía perdido. Pero Miguel sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Habían comenzado un viaje de transformación que prometía ser desafiante y glorioso, y en ese mismo propósito, la comunidad se preparaba para enfrentar las atrocidades de la realidad que aún aguardaban en el horizonte. Un día, mientras se reunían para evaluar cómo continuar este viaje de fe colectiva, una voz familiar se levantó entre los presentes. Era el sacerdote anciano que había estado con ellos desde el comienzo. Mis queridos hijos, comenzó, su voz establecida como un abrigo cálido, habéis recorrido un camino de fe impresionante. Pero recordad, cada paso que dais hacia adelante también atraerá opositores. No todo el mundo se regocijará con la luz que lleváis.
Miguel sintió una punzada en el estómago. ¿Estamos realmente listos para lo que vendrá?, preguntó, sintiendo el peso del desafío. El anciano lo miró a los ojos. Si estáis unidos en amor y verdad, no habrá miedo que os detenga. Las pruebas pueden ser difíciles, pero en el desafío encontraréis vuestras alianzas más fuertes. Las palabras resonaron en el corazón de Miguel, y sintió que la comunidad se llenaba de una nueva determinación. Ese día, comprendió que la fe verdadera no estaba solo en resolver los problemas de cada día, sino también en prepararse para las tormentas que estaban aún por venir. Así, juntos, se acercaron cada vez más a un camino que retaría su fe y resiliencia, pero también llevaría su luz a cualquier lugar que necesitara ser iluminado. Y sin importar lo que se avecinara, Miguel entendía que tenían un propósito divino que jamás se apagaría, el camino de fe que ahora abrazaban con cada latido de sus corazones. Las sombras del futuro comenzaban a asomar, y Miguel se preguntaba, ¿estaban preparados para caminar hacia el desconocido, aun cuando la oscuridad apuntaba su llegada? Esa pregunta, junto a las promesas de Dios, los embarcaba en una aventura que no solo representaba desafíos, sino también una gloria infinita. Siguieron adelante, dejando que su luz siga brillando, como faros en medio de las tormentas por venir. ¿Qué nuevos caminos se abrirían ante ellos? La respuesta estaba en el vasto horizonte, donde la promesa y la fe se entrelazaban. Suscríbete ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a estas historias de fe que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros reciban este mensaje poderoso. Comenta con tus reacciones y testimonios sobre esta historia, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación del amor divino. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.